El Hocicón, con Cecilia Ulloa Rivadeneira y Mercedes Castillo Guzmán. Cecilia Ulloa Rivadeneira tiene 29 años y crisis de los 30. Es administradora, profesora y gerente financiera, pero fue a la Facultad de Comunicación en la barriga de su mamá. Si fuese su decisión, sería Navidad para ella durante todo el año. Les comento que Nunci es su perrita, pero ella piensa que es su hija. Sueña con que los cruceros se vuelvan a poner de moda y no tener que subirse a un avión jamás. Mercedes Castillo Guzmán, nacida el día más genial, 26 de abril del 61. Es comunicadora, periodista, relacionista pública y defensora de lo que no tiene defensa. Se pasaría todo el día escuchando a José Luis Perales. Ella sí tiene 3 hijos y además 5 nietos. Sueña con escribir un libro, aunque duda que alguien lo entienda. Bienvenidos a El Hocicón, un podcast de Blind Entertainment. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Los Hocicón. Hoy venimos con una nueva entrevista súper interesante. Hola Mercy, ¿cómo estás? Hola Ceci, igual un gusto encontrarnos nuevamente y sí, como tú decías, una entrevistada como las que siempre tenemos, ¿no? Una Maravillosa. muy, exacto, maravillosa, esa es la palabra. Así es que vamos con un poquito de noticias. Ceci. Así es, Mercy, vamos a empezar como siempre con noticias de este mundo loco que a nosotras nos gusta revisar y comentar antes de irnos con esta súper entrevista. El otro día me encontré un artículo en una página web que hablaba de los regalos más raros que se han visto en Hollywood. Si bien en el mundo de Hollywood varios actores, directores y estrellas son conocidos no solo por su talento, sino también por sus excentricidades al momento de comprar, de viajar o de regalar cosas. En este artículo de internet hicieron un resumen de 3 de los regalos más locos que se han visto en Hollywood. El número 3 no me parece tan loco en orden de locura. El número 3 me parece, ok, una persona que tiene dinero puede hacer eso. El cantante John Legend le dio a su esposa Chrissy Teigen un queso gigante de aproximadamente unos 40 kilos que cuesta alrededor de $1,000. Es un queso parmigiano y como a ellos les encanta la cocina, decidió darle este regalo. No me parece tan loco. Subiendo un poquito el nivel de locura, Angelina Jolie le regaló a Brad Pitt un árbol, tal cual. Era un árbol muy especial porque era un olivo de 200 años que le costó alrededor de $30,000. Entonces eso de regalar flores ya no es suficiente, hay que regalar todo un árbol. Y pese a que ya han pasado varios años de su ruptura, este árbol sigue plantado en una de las mansiones que ellos tienen en Francia. Y el top 1, el regalo más loco de esta lista de regalos hechos en Hollywood, en la primera parte de su relación, es decir, hace más de 20 años, Ben Affleck le dio a Jennifer López, recordemos, vamos a entrar a temas del espectáculo. Recordemos que hace más de 20 años Ben Affleck y Jennifer López eran pareja, luego se separaron y cada uno estuvo casado por algún tiempo con otras personas y ahora hace poco han vuelto a estar juntos como pareja y se casaron. Pero en ese momento, hace más de 20 años, Ben Affleck le regaló nada más y nada menos que un inodoro. Y no cualquier inodoro, un inodoro cubierto de diamantes que le costó más de $100,000. ¿Qué te parece, Mercy, esta lista de regalos? Qué falta de glamour la primera, Ceci. ¿Por qué no se compró una canastita? Digo yo, no, una canastita para Ah, un que, regalo, si no, quería no, gastar tanto en diamantes, una joya, no sé, ¿no? exacto. ¿O qué le dijo cuando le dio eso? Pues no, ¿qué le quería decir, no? O sea, también habría que ver por ese lado, porque podía haber mandado, no sé, a comprar alguna otra cosa donde esté llena de diamantes, pero un inodoro, ¿Qué tal como que eso, sí, no? como que muy loco, ¿no? Incluso hasta el queso. Entonces, Qué grande el queso, qué grande el queso, en qué tiempo se lo iban a comer o a cuántas personas iban a me van a invitar para que se compartir. acabe el queso, ¿no? Sí, Y la otra, bueno, imagínate, es también claro. no solamente las excentricidades de esta gente, sino de quienes tienen mucho dinero y que ya no saben qué comprar. Un árbol de 200 años, sí, podría ser, ¿no? No Podría ser estaría tan un loco. regalo. Pasar más, como Como dije, más dices, allá de las flores, pasemos un nivel más y regalemos un árbol. un árbol de 200 años y De a tanto 200 dinero. Por años. más que quisiéramos, no podríamos comprarlos así. Como tú dices, bueno, es cosa de locos y así se ha escuchado cantidad de situaciones, ¿no? Es Ujú. que el dinero está a manos llenas, pues y hay que gastarlo, Un algo. dicen los que tienen bastante. Ujú. Así es. Y bueno, yo te quería contar algo que
A mí casi me da un infarto. Hemos escuchado casi siempre de que se ha muerto un cantante, de que, especialmente los cantantes, los famosos, Los los famosos. cantantes. Se hablaba bueno, no recuerdo algunos artistas que decían que ya estaba muerto y después se les veía caminando, se les tomaba fotografías. No sé a quién se le ocurre de pronto decir que algún cantante estaba muerto y en esta ocasión pues se hablaba de que, imagínate, ¿quién? Decían que José Luis Perales había fallecido. José Luis Perales, que es mi cantante favorito. Favorito. Imagínate, y no es la primera vez, ¿no? Como te decía, que se divulga una noticia falsa de la muerte de alguno de estos artistas o de un famoso, y esta vez el susto se los llevó el mismo José Luis Perales, el mismo, el 7 de agosto, mientras dicen que, bueno, no sé cómo les llegó realmente esa Noticia por información, los pero él medios, sí. sí se asustó tanto y él estaba vivo, pero no sé qué pensó, pero imagínate una falsa muerte de, no solamente para nosotros, los que seguimos a José Luis Perales, sino para su familia, ¿no? Bueno, su familia más cercana debieron haber sabido que no estaba muerto, pero a pesar que yo digo, Ceci, para Mercedes Castillo, José Luis Perales nunca morirá, porque sus canciones Siempre. quedarán marcadas para siempre. Y bueno, y en este tema, él mismo tuvo que salir a las redes sociales a desmentir que no estaba muerto, estaba muy vivito. Estaba Y de aunque parranda. exacto, y aunque ya se retiró, ¿no? José Luis Ya Perales se ya se retiró de los retiró escenarios, así de es. los escenarios, pero su música sigue todavía emocionándolos, especialmente a quienes somos un tanto románticas. Así es, y seguro que hubo más de una fan, al igual que tú, que se sorprendió con la noticia y que ya sufrió con la noticia hasta el momento en el que se desmintió. Pero mientras tanto, seguimos teniendo a José Luis Perales por Exacto, más todavía tiempo. está por ahí. Y bueno, Mercy, entonces, la siguiente noticia que yo te traigo, creo que es el mejor ejemplo del mundo loco en el que vivimos definitivamente. Va a haber, probablemente, no se sabe si va a llegar a la realidad o no, pero aparentemente va a haber una pelea, la pelea del año, entre Elon Musk y Mark Zuckerberg, los dos dueños de las empresas de redes sociales más grandes, más importantes actualmente. Desde hace algunos días han estado como en una pelea constante a través de las redes sociales. Elon Musk tiene 52 años y es el dueño de Tesla y de Twitter, que ahora Twitter se llama X, pero bueno, de Twitter. Y Mark Zuckerberg tiene 40 años y es el dueño de Meta, que es la empresa que agrupa Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otras redes. Entre los dos han planteado subirse al ring en una pelea real, pelea física, que tiene a todo el mundo interesado. A través de las redes sociales, Elon Musk fue el que lo propuso y Zuckerberg ha aceptado. Parecía ser una broma, parecía ser un tema solamente de redes sociales, pero ahora parece que va a terminar en una pelea real, de acuerdo a lo que ellos han ido compartiendo en sus cuentas de redes sociales, que se están preparando, que están pensando precisamente en esta pelea. Me parece una locura. Y mira que al inicio hablábamos del tema del dinero, ¿no? Como del poder del dinero y de llegar a un punto en el que uno ya no sabe qué hacer con su dinero. Y en ese sentido yo veía varias notas de medios de comunicación y en redes sociales también, la pelea más allá del dinero del ego, ¿no? Son dos Ujú. grandes empresarios que prácticamente se puede decir que rigen nuestras vidas actualmente con las redes sociales de las que son dueños y aún así se enfrascan en este tipo de peleas de egos. ¿Qué te parece? Yo digo que está de llamarle a Rocky Balboa, oye, para que les toque y le Necesitamos pongan algo más. para ver quién sale más mal parado. Digo, bueno, de pronto como ya tienen algo que no han podido solucionar como personas racionales, a lo mejor quieren llevarse a los puños, y ya, pues eso ya es decisión de ellos, ¿no? Ojalá la pasen también para ver quién gana. Nos Para ver gustaría quién saber gana, quién para es que el que haya gana. apuestas, al menos que muevan el dinero Exacto, de otra de otra manera. manera. Sí, me acordé, Exacto. leyendo esta noticia, me acordé de una noticia de la que hablamos hace algún tiempo, ¿no? De un boxeador que hizo una campaña de publicidad con un equipo de básquetbol de la Florida y terminó golpeando a la mascota de la Florida, del equipo, perdón. Entonces, no sé si esto que también puede terminar, qué tan buenos sean efectivamente
ellos para la pelea. Así que quién sabe, como te digo, una pelea de egos de la gente que tiene plata y puede dedicarse a hacer eso. O a lo mejor concluyen abrazándose de pronto, ¿no? O a lo ¿Quién mejor sabe? hay reconciliación, quién sabe. En reconciliación, sí. Y yo, en cambio, te quiero contar que una persona del municipio de Albania, en La Guajira, en Colombia, donde tú estás, imagínate que hace aproximadamente 2 meses puso una acción de tutela, que así se le ha sabido llamar Una en denuncia, Colombia, ¿no? Un denuncia. tipo de denuncia como aquí en Ecuador una querella, por ejemplo, Ujú. ¿no? Algo así. Entonces, le pone a su vecino. ¿Cuál es la razón? Que su vecino pone de manera repetida canciones que hacen alusión a la infidelidad. Y al estar él en ese momento sufriendo o pasando por una infidelidad de parte de su expareja, pues se siente molesto, se siente ofendido, así es que ha puesto también una denuncia. Yo creo que también sí se puede poner una denuncia porque le está molestando, está El sufriendo por ruido. algo que le pasó, ¿no? Y no sé qué dirá un juez al respecto, porque el señor puede decir que le está escuchando música y que si el otro se siente ofendido, ya ni modo, pero dice que son de forma reiterativa, es del vecino, y es un vecino el que no le quiere, me imagino, porque si fuera otro vecino, a lo mejor le acompañaría en su tristeza y en Es su un dolor. sufrimiento, sí, nunca falta en ningún lugar del mundo los problemas entre vecinos, pero definitivamente esta noticia se lleva la atención al pensar en esto, ¿no? Que la música, que mejor dicho, la pelea, la denuncia, no es por la música, no es por el ruido, es porque efectivamente la otra persona está poniendo música alusiva a la infidelidad, lo cual en este momento de su vida, de su Le está situación afectando. emocional, lo hace sentirse ofendido y en realidad, pues esas son las cosas que pasan en este mundo loco en el que Ujú, vivimos, Mercy. ujú. Creo ¿Qué que es dirá la ley? momento de irnos con la entrevista. Hoy les tenemos Ujú. una entrevista muy interesante con una veterinaria especialista en fisioterapia y en tratamiento del dolor. Van a ver una conversación con muchísima información para quienes tenemos mascotas, para quienes amamos a las mascotas, pero también una conversación muy sentida de la importancia que tienen las mascotas en nuestras vidas. Hola, un gusto estar nuevamente con ustedes en el programa de Los Ceci, un gusto verte nuevamente. Tenemos, como siempre, una entrevistada genial, una de esas entrevistadas famosas que tenemos nosotras y que nos van a contar cosas muy importantes también en este momento. Ceci, ¿cómo estás? Así es, Mercy, muy bien. Continuamos en este episodio. En el día de hoy, en esta entrevista súper importante, nos acompaña la doctora Paulina Figueroa. Ella es veterinaria, sabemos que es especialista en fisioterapia y ortopedia. Y también se dedica a tratar el dolor en las mascotas. Hoy nos va a contar sobre su experiencia, sobre sus conocimientos precisamente en este tema que es tan importante actualmente y tan importante para todos los que amamos a nuestras mascotas. Paulina, bienvenida. Yo siempre les doy la bienvenida a nuestras entrevistadas preguntándoles o pidiéndoles que nos cuenten una anécdota particular de ustedes. Y te cuento por qué. Porque aquí Mercy y yo siempre nos reímos de nosotras mismas. Y mi pregunta inicial para darles la bienvenida a nuestras entrevistadas es, obviamente, ¿cómo estás? Bienvenida, pero cuéntanos una anécdota tuya que cuando te acuerdes te haga reírte de ti misma, algo que te haya pasado en tu vida personal, en tu vida profesional, que sea eso que te hace reírte de ti misma. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Mercedes, Cecilia. Es un gusto para mí en realidad compartir un poco de lo que hago y de más que nada de lo que soy. Y bueno, la anécdota que digamos que más diría que soy yo es que siempre me olvido dónde dejo las llaves. Siempre. O sea, nunca sé dónde las tengo, nunca sé dónde las dejo, a pesar de que tengo un lugar específico en mi casa que dice llaves, ¿no? Que están ahí. Y la verdad es que hoy y casi la mayoría, cuando no las encuentro, las dejo en el refrigerador. No sé por qué. Entonces, para mí es muy Nos pasa gracioso a porque todos. estoy como 40 minutos buscando las Buscando. llaves y paso como loca buscando las llaves porque me atraso a algún lado donde debo ir o ir a dejar a mi hija o ir a trabajar
y digo, ay, sí, en el refri, y abre la refrigeradora y está ahí. Cuéntanos sobre tu experiencia en la veterinaria, cómo fue decidir estudiar medicina veterinaria, luego elegir la especialidad que elegiste y más o menos ayúdanos a entender, a nosotras nos encanta salir de la ignorancia, ayúdanos a entender lo que tú haces día a día desde tu especialidad, qué temas de las mascotas abordas. Ok, yo, bueno, siempre supe que quería ser veterinaria. Mi mamá dice que yo nací con ese don, por así decirlo, que yo siempre supe lo que quería hacer desde que era una niña. Entonces, me acercaba a los animales de la calle. Mi mamá trabajaba en una ONG que ayudaba mucho al desarrollo rural. Entonces, pasaba mucho en el campo. Mientras mi mamá trabajaba, yo me iba con los niños a arrear las vacas, a arrear las ovejas, a jugar en el campo con ellos y bueno, desde ahí nació el amor que yo tenía. Empecé a estudiar veterinaria en el 2005, sí, más o menos, y egresé en el año 2010. Entonces ahí ya me fui enfocando más o menos en lo que quería hacer. No tenía un tema de tesis como realmente muchos tienen y dicen, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Entonces mi tutor de carrera fue el que me guió y me dijo, ah, pero tú te gusta innovar, hacer cosas nuevas, y en el Ecuador nadie hacía fisioterapia para mascotas. Entonces, él me dijo, ¿por qué no investigas más del tema y empiezas a hacer fisioterapia? Entonces, mi tesis para graduarme de la universidad fue en fisioterapia veterinaria. Me costó un montón porque muchos veterinarios pensaban que estaba loca, o sea, es una rama que en realidad no existía en la veterinaria. Nadie comprendía qué era realmente lo que yo quería hacer. Entonces, para graduarme me tomó 2 años más después de que egresé. Pero la verdad es que ha sido muy satisfactorio. Después fui a estudiar a Buenos Aires, Argentina, el tema de fisioterapia ya como tal. Estuve allá un tiempo, entonces ahí conocí más mi rama. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras mascotas tienen dolor. Nada más que no sabemos identificar cuándo tienen dolor o por qué o dónde tienen dolor. Entonces, incluso muchos de mis colegas veterinarios confunden dolor con problemas gastroentéricos, por ejemplo cuando hay diarreas, cuando el perrito se encorva o el gatito se encorva y empiezan a haber sobre todo mucho estreñimiento. Entonces generalmente te dicen, ah, no, es un problema gastroenterológico, no puede hacer pipí, no puede hacer popó porque está obstruido y no es eso, sino que ya tenemos dolor en alguna zona de su cuerpo porque ellos se encorvan y se hacen como bolita. Entonces generalmente empiezan a tener un arqueamiento anormal. De ahí es cuando ellos, o sea, ellos mente te demuestran que tienen dolor. Incluso sus cambios pueden ser emocionales. Por ejemplo, hay pacientes que me dicen, antes mi perrito era súper mimoso, me dejaba acariciarle, antes mi gato venía, se refregaba en mí, quería estar conmigo, el gato se aísla, ya no quiere que le toquen, se pone arisco, el perro también se pone arisco, empieza a querer morder a la gente. Entonces, todos esos cambios son sugestivos ya para decir algo más pasa y es dolor. Ujú. Ujú. Pauli, nosotros hemos conocido sobre el tema de el dolor en los pacientes, en los seres humanos, pero no habíamos escuchado de que había personas que se dedicaban también a calmar el dolor de las mascotas, de los animalitos que son parte de la familia, porque una mascota no es un animalito que está por ahí, sino es parte de la familia y personas eh, que aman tanto a sus mascotas que cuando ellas no están, pues es una tristeza enorme y el hecho de que haya alguien que en sus últimos días de la mascota le ayude a que no le duela, a que esté bien, a que su dueño, su dueña también estén bien y estén tranquilos, eso realmente es genial. Entonces, yo en este momento quiero que un poco nos cuentes cómo es el paso de un dolor a uno de tranquilidad y de ver a su dueño, a su dueña tranquilos también y poder hacer algo grandioso, porque esto es algo grandioso, realmente no es algo que una noticia así que pasa y ya, es algo tan, a mí, cuando nuestra productora María Augusta nos enviaba, decía, vamos a tener esta entrevistada y nos hablaba de este tema, pues, y yo lo que pensaba era en Charlotte, en una perrita que a la que querían muchísimo y también nosotros como estábamos parte de la familia la queríamos mucho también y vimos el sufrimiento también especialmente de María Augusta cuando su perrita estaba mal.
Entonces, cuando ella nos habló de este tema, yo decía, o sea, ¿quién es esa persona genial que se ocupa de las mascotas y se ocupa también de su dolor y hacer de sus últimos días, de sus últimos momentos, algo tranquilo y algo sin dolor, que es importante? Bueno, sí, sí es verdad. Tengo muchos casos muy tristes, lamentablemente, de que están ya pasando sus últimas etapas y que lo que queremos hacer es darles calidad de vida para que ellos se sientan amados, sientan especialmente el amor que se les tiene por ser parte de nuestra familia. Y lo mejor es que ahora lo podemos hacer porque antes solo te decía, no, es que hay que dormirle al paciente y no nos queda más. Ahora por lo menos podemos demostrar el amor que les tenemos, ayudándoles, cuidándolos y darles lo mejor. Sí, hay muchos casos muy tristes, la verdad, pero hay otros casos también que nos alegran mucho el corazón. ¿Por qué? Porque salen victoriosos. Y eso es lo que buscamos dentro de mi especialidad, sobre todo, que es aliviar el dolor. Dentro de nuestra especialidad, bueno, buscamos el alivio en general. Y yo también hago medicina integrativa. Entonces, lo que yo busco es ver al ser como un todo. Entonces no solo nos enfocamos en que, bueno, le duele la barriga y solo me enfoco en la barriga, o me duele, no sé, la patita y solo me duele la patita, entonces me enfoco en ese lado, sino que buscamos tener una alternativa mucho más grande para saber que algo le está pasando a su organismo y poderlo tratar. También yo uso mucho acupuntura, medicina natural y cannabis medicinal, que fue en el caso de Charlotte lo que le pudimos dar para ayudarle a sus últimos días. Lo que sí hay que dividir siempre y saber por qué es ese dolor. Entonces, ahí generalmente yo trabajo con muchos colegas porque hay diferentes tipos de dolor. Hay dolores viscerales, por ejemplo, que son netamente de las vísceras, netamente dentro del cuerpo. Hay dolores de osteopatía, por ejemplo, que son dolores de huesos. Hay dolores por fractura, que ya es ocasionado por algo más. Hay dolores de columna, hay dolores de hernias discales o hay dolores. ¿Sí? Entonces hay que dividir esos dolores para saber qué es lo mejor para ellos y qué es lo que podemos hacer. Incluso ahora tenemos muchos medicamentos que han llegado al país que podemos utilizar y hay también bloqueos para ayudar a mermar el dolor. Pero sobre todo lo que necesitamos es un propietario comprometido y saber que nosotros podemos confiar en el dueño en que va a hacer lo que nosotros estamos recomendándole y que nos cuente con sinceridad si es que está o no haciéndose bien y si está o no funcionando el tratamiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reevaluar las veces que sean necesarias para saber si es que está funcionando o no, o ver otra alternativa terapéutica para poderles ayudar. Paulina, yéndonos un poquito más allá de la parte seria, ¿cómo es tu relación con las mascotas? En general, con tus pacientes, sí, pero también con tus mascotas. ¿Tienes perros, gatos, no sé qué mascotas tienes, has tenido en tu vida? ¿Cuál ha sido la importancia de esas mascotas? Yo estoy totalmente convencida de que las mascotas nos marcan distintos momentos de la vida. En mi caso particular, tengo muy claro como los perros de mi familia cuando yo estaba creciendo, que es una forma de relación diferente. Mi mascota actual, que es mía, mi primera mascota totalmente mía, que es una relación diferente. Imagino que en el futuro, si llego a tener hijos, serán las mascotas de mis hijos y tendrá otra relación diferente. Entonces creo que en distintos momentos de la vida nos marcan de manera diferente las mascotas. ¿Cómo ha sido esa relación para ti a lo largo del tiempo y para ti ya con tus pacientes? Bueno, para mí fue un poco complicado al principio porque a mis papás no les gustaban las mascotas. Entonces yo amaba todo lo que se movía. Entonces yo me traía perros callejeros, me traía gatos, me traía conejos. O sea, todo lo que encontraba y se movía, mi mamá dice que yo me traía a la casa y que ya le empezaba a cuidar y mi mamá, bueno, me ayudaba a buscarle casa y se iba. Entonces mi relación ya netamente más formal y donde yo hice más un lazo fue con en realidad la perra de mi tío, porque él y su novia en ese momento eran las personas que a mí me cuidaban cuando mi mamá trabajaba. Como ella trabajaba también fuera de la ciudad, yo a veces me quedaba con ellos varios días. Entonces yo hice una relación muy, muy cercana con esa perrita. Pero uno aprende que en realidad ellos llegan a nosotros porque son ángeles. Ellos nos vienen a enseñar un montón de cosas, nos vienen a enseñar amabilidad, nos vienen a enseñar amor, sobre todo amor 100%, o sea,
Hay pacientes que tú les puedes hacer lo que sea y ellos vuelven siempre. Son seres puros, son seres que te dan 100% el amor incondicional, incluso te comprenden, porque cuando estás triste, cuando estás afligido, cuando estás estresado, vienen para tratar de ayudarte, de calmarte. Entonces son para mí seres especiales que no tienen, no sé, ellos vinieron al mundo a ayudar al ser humano en muchas etapas de su vida, a trascender generalmente, es lo que yo creo en realidad. Y sí, hay muchas mascotas que en mí marcaron mi vida, pero sobre todo fue la perrita que cuando mi papá tuvo que viajar, porque como sabemos en el año 2000 tuvimos una crisis bancaria terrible, entonces mi papá se tuvo que ir del país para poder sostener a la familia. Entonces, Ujú. antes de irse, mi papá me regaló una perrita, que esa perrita pasó conmigo 14 años de mi vida y ella fue la que más me marcó a mí porque estuve en esa etapa de niñez en que, o sea, en el que tenía un cierto abandono porque mi papá se fue del país y no podía verlo, no podía volver. Y después ya fui creciendo, vino la adolescencia, vino la universidad y ella estuvo conmigo todas esas etapas. Entonces ella fue mi apoyo incondicional, fue en quien yo le contaba absolutamente todo. Hay cosas que uno no puede contar a sus papás por vergüenza o porque en realidad no sabe cómo, pero ella era mi paño de lágrimas, era mi paño de sonrisas. Yo incluso con ella le casamos una vez con una de mis amigas porque ella tenía otro perro, entonces, o sea, hacíamos como que ella es mi hija, entonces ella era mi hija, ella le preparamos la boda, le casamos, le hicimos un montón de cosas, y cuando ella falleció yo me deprimí demasiado, sí. O sea, de ahí nadie me pudo ayudar como, bueno, ahora podemos ayudar, entonces por eso también me enfoqué yo en ella, porque ella dejó de caminar, y le dio demencia senil. Entonces no podía darla de comer, no podía darle agua, no podía acercarme porque no me reconocía, no sabía yo quién era y no podía caminar, no podía hacer pipí, no podía hacer popó y para mí fue súper duro porque tuve que, o sea, tener la decisión de decir, ok, no puedo más, entonces me toca dormirla. Y para mí fue desastroso, incluso me deprimí tanto que no ejercí 6 meses porque yo ya había empezado con el tema de la fisioterapia y yo decía, bueno, si es que ya podemos hacer más, me ayudaban porque todavía yo estaba haciendo mi tesis, no tenía tanta información porque en el país no había nadie, entonces sí fue muy triste, pero ella me enseñó mucho, sobre todo amor incondicional y a respetarlos, o sea, tal como son, porque son seres maravillosos. Y bueno, y de ahí tengo gatos ahora, tengo más perros, pero siempre uno te marca más que otro. Al igual que en la vida uno siente más apego por un ser en sí, que es como tu ser de luz. Entonces, yo creo que sí vuelve, porque ahora tengo otra gata que es muy parecida a mi perra. Entonces yo ni siquiera tengo que decir nada, por ejemplo, si me siento mal o estoy adolorida o me siento triste, ella viene y se me pone aquí. Ay, Sí, ella sabe qué es lo que me está pasando, yo ni siquiera tengo que decirle, oye, ven, porque también los gatos son diferentes a los perros, no les gusta que estén agarrando ni apapachando tanto, sino que ellos se acercan cuando sienten que necesitan, o sea, aliviar a su dueño y ella es una de esas que ahora está conmigo. ujú. Pero también he tenido conejos, he tenido gallinas, he tenido ratones, tuve también cuyes y bueno, un montón de mascotas que en realidad mi mamá decía, ya por Dios, hijita, parece zoológico. Ay. Y siempre quise ¿Cuán- tener una vaca, así que muy pronto, algún día tendré mi Nuestra, vaca. nuestra Muy bien. productora, Augusta, que está por ahí, también siempre ha querido tener una vaca, tener una cabra, tener, sí, sí, coinciden en eso. He escuchado ese deseo ya. Paulina, ¿cuántas mordidas has contado en tu vida o no de tus mascotas? ¿Y cuál es la que más marca dejó? Bueno, tengo varias, porque cuando uno empieza como veterinaria y uno es joven, es inexperta y siente que puede comerse al mundo y no hace caso mucho de las recomendaciones que nos dan los mayores y piensa que en realidad un paciente le va a respetar como ser humano y no es así, porque son animalitos que por dolor ellos pueden reaccionar o son temperamentales, entonces tengo mordidas las manos. Tengo varias cicatrices de aquí en las manos, tengo herniados,
Y sobre todo la que más me marcó fue un pastor alemán, que yo estaba tratando de revisarlo para saber dónde tenía dolor. Se giró y me quiso morder la cara. Entonces yo me hice así y me mordió el busto. Entonces yo tengo una cicatriz chiquita en el busto. Pero más que nada fue porque yo no supe manejar al paciente. O sea, es mi culpa, más que de él, porque fue mi culpa al no saber cómo manejarlo, sobre todo porque estaba demasiado asustado, estaba demasiado agresivo y yo también quise acercarme, no respeté su espacio y ya, así se aprende. Sí. Claro que sí. Paulina, yo te quiero preguntar algo que le he preguntado a gente en muchos contextos y lleva a discusiones hasta profundas, pero nunca se lo he preguntado a un veterinario. ¿Perros o gatos? Si tienes que elegir. Los dos, no hay, No hay manera de elegir. no, son seres demasiado diferentes, pero a la vez necesarios a la vez. Sí es verdad que un gato, por ejemplo, te da mucha más independencia como propietario. ¿Por qué? Porque ellos hacen es un arenero, tienen su comidita, tienen su agüita y no molestan. Con tanto que les das de comer y tengas limpio su arenero, ellos son felices y tengan donde limarse las uñas. En cambio, el perro es más activo, tiene que salir a pasear, tiene que salir a jugar, tiene que hacer algo, necesita salir. Entonces, sí es diferente, diferente para muchas percepciones. Por ejemplo, un niño, digamos, que no socialice mucho, eh, es necesario que tenga un perro, porque va a socializar con el animal, va a salir al mundo con el animal y se va a sentir protegido. Mi hija era una de ellas, era un poco retraída, como que no quería comunicarse mucho y ella desde que está en mi panza obviamente tiene perros, entonces le ayudó mucho a generar confianza, a generar amigos, a ser ahora más independiente, a incluso a los perros, porque sabe que si un animal o un gato viene, ella no se puede acercar así nomás y decir, ay, qué lindo, mira, te cojo, te agarro, te mucho, no. Hay que respetarlos para que no nos ataquen también. Pero sí, o sea, en ese tema sí soy de los dos bandos. No puedo, no puedo Escoger. discernir el uno del otro, no. No puedes decidir. Yo 100% perros, nunca he tenido gatos, tengo muy poca cercanía con gatos en realidad. Tengo historia de tenerles hasta un poco de miedo a los gatos, pero 100% yo sí tengo que decir 100% perros totalmente. Incluso yo creo que de pronto por ese tema de la independencia que tú dices, pese a que los perros tienen un carácter sumamente diferente, los perros con los que yo crecí en mi casa eran sumamente diferentes a mi perrita actual, a Nusi, se llama mi perrita actual, aquí está una N, se las voy a mostrar. Son muy diferentes en carácter, pese a eso, sí requieren más del cariño, sí están siempre más cercanos, sí dependen mucho más de uno, y creo que me gusta mucho eso, cuando Nusi está un poco, como yo le digo, está muy independiente, soy yo la que le busco y le digo, oye, estás muy independiente, ¿por qué no me has buscado? Entonces creo que eso me gusta. ¿Tú, Mercy, perros o gatos? Bueno, yo no soy muy pegada a los animales, pero a mí me ha tocado sufrir igual con mis hijos. Yo tengo una hija que tenía un gato que le denominó Iranyá y Mm. que al principio yo no podía ni pronunciar su nombre, peor cuidarlo. Y por situaciones que ella tuvo que viajar, se quedó el gato conmigo, pero era terrible, ese gato me botaba todas las cosas, parecía adrede que hacía, tenía cosas en mi peinadora y lo que hacía es empujar, empujar hasta que se caiga y todo ese tipo de cosas. Y me encariñé tanto porque mi hija me decía que cuando ella estaba alguna vez llorando, el gato se acercó a secarle las lágrimas y yo no le creí, le dije, digo, no, el gato se debe haber acercado por alguna otra cosa. Pero sí, sucedió conmigo también. No es que estaba llorando, pero sí estaba un poco triste y estaba con lentes y estaba, me parece que leyendo alguna cosa. Y sí, el gato se acercó y sentí su patita tan suavita en la cara, porque yo decía, si te topa un gato te va a tocar con las garras y a lo mejor te lastima, ¿no? Pero en la mano era tan suavita que es verdad que yo digo, hasta me enamoré de ese gato porque cuando se murió yo lloraba como loca y no tenía consuelo, ni cómo decirle a mi hija que su gato, su compañero, como ella decía, había muerto. Pero no me gusta por ese tipo de cosas porque uno se queda muy herida, muy sufrida y son dolores que fácilmente
no se pueden ir. Entonces, yo no soy muy pegada a las mascotas, pero por parte de mi familia de pronto me toca, ¿no? Cuidarlas y todo ese tipo de cosas. Y resulta que al final termino más encariñada que los propios dueños. Entonces, sí, no perros, no gatos mientras yo pueda, pero ya el rato que me toca, Pero cuando pues llegan, bienvenidos sean, sí. Pauli, ¿qué es el CBD? Bueno, el CBD es un extracto de la marihuana, como Ujú, tal, ¿sí? La marihuana se divide en varios componentes, ¿sí? La verdad es que son un montón de componentes, pero los que más usamos, perdón, son el CBD, el CBN y el THC. Eso CBD con THC, ¿sí? El CBD nos ayuda mucho, sobre todo a los procesos inmunológicos, nos ayuda cuando hay heridas para cicatrizar, nos ayuda también para procesos digestivos que vayan mejor cuando están estreñidos, por ejemplo, o cuando tenemos otro tipo de problemas. Y el CBN es el componente que nos ayuda a descansar, a dormir mejor, a bajar el estrés. El THC como tal nos ayuda mucho a bajar los niveles de dolor, a que coman más. Él también es antitumoral y nos ayuda en procesos epilépticos. Entonces, depende de cada paciente para saber qué es lo que vamos a usar y qué es lo que vamos a recomendar. Pero yo por mi rama uso más CBD con THC. Ujú. Paulina, bueno, precisamente el uso del CBD y de los componentes de la marihuana en términos medicinales se viene discutiendo ya desde hace rato. Tú nos estás contando de los resultados que se ven en las mascotas, en los seres humanos también hay uso y ciertos países que lo regulan, que lo permiten, ciertos países que no. Así que te voy a llevar a la discusión controversial. ¿Qué opinas tú sobre el uso del CBD? Pues al fin y al cabo estamos hablando de seres vivos. Entonces, con la evidencia, con la experiencia que tú tienes con los animales, ¿qué opinas tú del CBD como una herramienta importante para el tratamiento de dolor también de los seres humanos? Para mí es muy importante porque en realidad si una planta que la creó alguien, o sea, si ustedes creen en Dios, en el ser divino, no sé en qué crean, está por algo aquí en el mundo en realidad. No es que alguien lo creó solito y por eso está. Yo sí creo que es muy importante porque a mí personalmente me ayudó mucho. Yo tengo una enfermedad autoinmune, ¿sí? Que me causa muchos problemas, me causa dolores, me causa angustias, me causa incluso depresión. Y yo tomaba 16 pastillas diarias. Y al momento yo tengo 34 años. No, mentira, tengo 35 años. Ya me bajé el edad. Tengo 35 años, pero cuando a mí me detectaron mi enfermedad yo tenía 26. Entonces, tomar 16 pastillas diarias a mis 26 años era para que mi función renal, yo estaba consciente de eso, porque soy médico, mi función renal, mi función hepática, no sé, para vivir unos 30 años bien, porque después me tocaba hacer diálisis y yo sé todos los procesos que eso conlleva, o sea, me puse tantas pastillas para aliviar algunas cosas. Entonces, yo empecé a buscar medicina no alternativa y no convencional para ayudarme a mí misma porque no podía más, con los dolores no me podía levantar. Entonces ahí conocí más que nada la acupuntura, después conocí la terapia neural, después conocí la homeopatía como tal y al final conocí el CBD, pero porque coincidencialmente tengo muchos amigos que lo utilizan de forma recreativa a pesar de que yo no lo hacía. Una vez me acuerdo que tenía tanto dolor de cabeza porque esta parte de aquí generalmente a mí me dan procesos migrañosos en la parte frontal y hacia atrás. Entonces, la única forma de que a mí me pase el dolor, porque también tengo fibromialgia, era que me duerman 2 o 3 días. Entonces, a mí no me gustaba, obviamente, porque yo pasaba dormida 3 días, me levantaba, hoy es lunes y me levanto jueves y no sé qué pasó en esos días. Entonces, para mí era demasiado frustrante y doloroso no saber qué pasaba en mi vida. Él fue el que me dio primero unas gotas artesanales que él hacía de su planta. Y la verdad es que me fue muy bien. Entonces ahí empecé a meterme más en el tema, empecé a buscar básicamente cursos, porque casi nadie sabía, más que nada el uso era muy restringido, era muy poco valorado, la verdad, y casi nadie lo hacía, entonces más lo hacían como recreativo. Entonces, esa fue mi introducción hacia el cannabis.
empecé a estudiar más, empecé a estudiar mucho en humanos porque era la única información que tenía. Incluso tengo un diplomado en cannabis medicinal, pero para humanos, no para veterinaria. Y de ahí de a poquito me fui incursionando. Y de ahí en 2019 hacen el primer congreso veterinario de cannabis medicinal que yo soy parte y formo parte como representante también para Ecuador. Y desde ahí ya pues me he metido más a fondo, estamos haciendo investigación, sobre todo yo que tengo más pacientes con dolor, me llegan muchos pacientes igual con cáncer, con dolor, y nos va demasiado bien. El cuerpo es increíble cómo reacciona, se descubrió también que nosotros tenemos ahora como un sistema nervioso, un sistema endocannabinoide, que así se llama, entonces tenemos receptores específicos para el cannabis medicinal, para sus componentes y para que el cuerpo sepa qué hacer con esos componentes. Y no solo decir, ah, no, la marihuana es droga. Claro que también es droga porque hay muchos tipos de plantas. Si es que ustedes se toman, digamos, solo THC, obviamente van a entrar en un trance, pero si podemos usar el CBD conjuntamente con el THC ya bien distribuido y sabiendo qué dosis son las adecuadas para cada paciente, es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque calma dolor, nos genera mucha más hambre en pacientes que no comen, incluso hay pacientes que solo con CBD empiezan a caminar, empiezan a moverse, empiezan a mejorar su estado de ánimo, ya no están tan depresivos, por ejemplo. Tengo muchas personas que porque al perrito le fue bien, ellos también Entiendo. compran cannabis para ellos porque a su mascota le fue bien. Y también es un plus que a las mascotas les vaya bien. ¿Por qué? Porque en el paciente, en el perrito, tú no puedes generar una sensación de bienestar solo con convencerle de que le va a hacer bien. El perro no tiene eso, los animales no tienen eso. Entonces, al perro o al gato o al animalito que ustedes quieran, le dan el CBD y a él le funciona, es porque funciona, no porque a alguien le convenció. Le dice que va a estar bien. No es un placebo, Ujú. definitivamente. Exactamente, no es un placebo. Ahí podemos demostrar que en realidad el CBD no es un placebo y funciona bastante bien, sobre todo en procesos crónico-degenerativos y en pacientes que lastimosamente están desahuciados al borde del desahucio. Incluso en Estados Unidos es legal fumar marihuana. Ujú. Es legal fumar marihuana en muchos pacientes que en realidad el dolor ni con la morfina pasa, pero con la marihuana apaciguan su dolor. Pero también el dolor es mucho cerebral. Entonces, al apaciguar sus pensamientos, apaciguar el estrés que viven diariamente de saber que tienen una enfermedad crónica que no se va a curar, y apaciguan esa parte, también ayuda mucho a bajar el dolor. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado, porque yo tengo una enfermedad autoinmune y sé que mis dolores a veces son por estrés, o sea, yo me estreso y Y ya viene el dolor. me duele todo, ya no me puedo parar, ya me pongo mal genia y digo, o sea, a ver, ya tranquila, ¿qué te pasa? A ver, pasa esto, sí, yo sé que pasa esto, pero bueno, ya. Y a mí me ayuda el CBD para muchas cosas, o sea, para regular mi dolor, para regular mi comportamiento, para poder trabajar, para no deprimirme, para no echarme a morir, sobre todo porque tenemos que seguir viviendo, la vida es así, de luchadores, ¿no? Es que Y De valientes, así así es. es, y es Ha sido maravilloso, una, sí, una, Paulina, sí. que las personas como tú, los médicos de humanos y de mascotas, hagan esto, busquen las maneras de ayudarnos a apaciguar el dolor físico, el dolor mental y a tener calidad de vida a todos los seres en realidad. Merci. Ha sí, sido una entrevista muy interesante, Ceci. Queremos agradecer a la doctora Paulina Figueroa. Esperamos que haya otra ocasión también que podamos seguir compartiendo este y otros temas. muchas gracias por invitarme, siempre estoy a las órdenes. Muchas Bien, gracias. esperamos verte pronto y aquí en la descripción del video en YouTube, si nos están escuchando en la radio o en otros lugares, vayan a la descripción del video en YouTube. Vamos a dejarles los contactos de la doctora Paulina si necesitan consultarla, contactarla para tratar a sus mascotas. Gracias. Ujú. Muchas gracias. Muchas gracias. El Hocicón, un podcast de Blind Entertainment.